¿Y si te lo pudiera poner delante? Al hombre que te arruinó la vida, ¿le matarías? Soy un agente temporal. ¿Qué? Una máquina del tiempo. Todos. ¿Qué está diciendo? Usted un don, dado al mundo a Tion, debe acabar la misión. Hola a todos. Hoy te traemos el resumen de una de las películas más enredadas y fascinantes del cine de ciencia ficción, Predestinación. Una historia que mezcla viajes en el tiempo, identidad y un enigma que te dejará pensando por horas. Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Una bomba, una nueva cara y una misión temporal. Todo comienza con un agente que intenta desactivar una bomba colocada por un terrorista conocido como Fizzle Bomber. Sin embargo, la explosión ocurre antes de tiempo, dejando al agente gravemente herido. Como resultado, su cara es reconstruida mediante cirugía, dándole una nueva identidad. Este agente trabaja para una organización secreta que utiliza un dispositivo portátil, parecido a un estuche de guitarra, para viajar en el tiempo y prevenir crímenes antes de que ocurran. Se verá diferente de lo que solía recordar. Las heridas ya están sanando bien. He cambiado tanto. El tiempo. Al fin nos atrapa a todos. Podrías decir que nacimos con este trabajo. El bar. Una apuesta y una historia increíble. Algunos centímetros más tarde. Este agente ahora trabaja como barman. Una noche, entra un cliente que escribe columnas para revistas femeninas. En medio de copas, comienzan a conversar. El barman lo desafía. ¿Puede contarle una historia tan sorprendente que supere la suya? Apuestan una botella de alcohol y el cliente acepta el reto. Ahora sí viene lo chido. Le apuesto a esa botella que tengo la mejor historia. Le he puesto una botella entera. ¿Por qué no? Muy bien. Empezaré por el principio. Una infancia diferente. El cliente comienza su relato. Nació como mujer y fue abandonada en un orfanato. Desde pequeña, supo que era diferente, era más fuerte, más inteligente y no tenía miedo de defenderse sola. Antes de graduarse, un hombre llegó al orfanato buscando mujeres excepcionales para una organización llamada Space Corp. Después de superar pruebas físicas e intelectuales, fue seleccionada. Destacaba en todo, pero un altercado con otra chica llevó a un examen médico más profundo. Le dijeron que estaba descalificada, aunque más adelante descubriríamos la verdadera razón. Con su sueño truncado, consiguió trabajo como sirvienta en una casa, y por las noches asistía a una escuela de modales para mejorar su futuro. Era una más de una docena de bebés que no tenían pasado. Cuando era niña, envidiaba a los niños con padres. Nunca entendí por qué mis padres me abandonaron, pero al crecer supe que había algo diferente en mí. Era mucho más fuerte que las otras niñas, incluso los varones. También era inteligente. La mejor de la clase. Oí que estás interesada en los viajes espaciales. Space Corp. Las pruebas siguieron por meses. Son los mejores números que he visto. ¡Déjala! ¡Basta! ¡Basta! Hemos hecho un examen físico más detallado de la paciente. Sabe que esto va a descalificarla. Me ocuparé yo. El amor y la desaparición. Una noche, al salir de la escuela, conoció a un hombre que cambiaría su vida. Se enamoraron profundamente, pero todo se desmoronó un día en el parque. Él simplemente le dijo, ya vuelvo. Y nunca regresó. ¿Pero qué ha pasado? Y cuando ni me lo esperaba, lo conocí. Lo siento mucho. Me dijo que estaba esperando a alguien. Me trataba con una amabilidad que jamás había experimentado. Era joven y me enamoré. Una noche me dijo que lo esperase, que volvería enseguida. Jamás lo volví a ver. Una propuesta truncada por el destino. Tiempo después, el reclutador de Space Corp la visitó nuevamente. Le reveló que Space Corp solo era una fachada para encontrar mujeres extraordinarias como ella y poder trabajar en una corporación secreta. Pero justo en ese momento, su vida tomó un giro inesperado. Estaba embarazada del hombre que la había abandonado. Esto le impidió trabajar en la corporación. ¡Por un demonio, lo que faltaba! El parto. Una verdad impactante y la pérdida. Al dar a luz a una niña por cesárea, los médicos descubrieron algo asombroso. Ella tenía órganos tanto femeninos como masculinos. Durante la operación, decidieron extirpar su aparato reproductor femenino,
dejándola físicamente como hombre. Pero su tragedia no terminó ahí. Poco después, alguien robó a su bebé del hospital, dejándola devastada. Usted tenía 2 tipos de órganos completos, pero el femenino, tan desarrollado como para tener un bebé. Tuvimos que extraer los ovarios y el útero. Nos permitió crear un tracto urinario masculino. ¿Para convertirme en hombre? ¿Me está haciendo un chiste? Usted es joven. No es una sentencia de muerte. Su vida puede continuar. ¿Ya has pensado en un nombre? Bueno, pensaba en Jane, pero luego no significaría nada. Me la quitaron, secuestrada. Cuando la enfermera estaba de espaldas, alguien entró y se la llevó. La transformación. Con su nueva identidad masculina, tuvo que adaptarse a una vida completamente distinta. Fue un proceso duro y lleno de desesperación. Intentó regresar a Space Corp, pero le negaron el ingreso nuevamente. Finalmente, se mudó a Nueva York, adoptó un nuevo nombre y comenzó a escribir para una revista femenina, construyendo una vida diferente. Yo creo mis propias opciones. Una propuesta y un viaje inesperado. De regreso al bar, el barman le hace una oferta. Si pudiera ponerte frente al hombre que arruinó tu vida, ¿lo matarías? El cliente dice que sí. Es entonces cuando el barman le revela que trabaja para una organización secreta y que quiere reclutarlo. Juntos viajan al pasado usando el dispositivo en forma de guitarra. El barman le da la ubicación exacta del hombre que arruinó su vida. Pero aquí viene el giro. Cuando llega al lugar, descubre algo asombroso. El hombre que arruinó su vida es ella misma en su versión masculina. Así se revela que todo está conectado en un ciclo eterno. No había otra manera. ¿Y si pudiera ponerlo frente a ti, al hombre que arruinó tu vida, lo matarías? Yo sé dónde está. Muy bien, ¿dónde está él? ¿Y eso qué es? Una máquina del tiempo. Tienes que estar bromeando. En serio, tienes que dejar de jugar conmigo. Relájate. ¿Por qué tengo que hacerlo? Respira profundo. Los primeros saltos pueden sacudirte. ¿Dónde está él? Él está en Cleveland College, a 5 calles de aquí. Oh, lo siento tanto. ¿Está perdido? Solo espera. ¿Se encuentra bien? ¿Lo conozco? Eres hermosa. Alguien debería habértelo dicho. Acabas de hacerlo. El bucle y las revelaciones. Mientras esto sucede, el barman viaja a intentar detener al terrorista. En este proceso, encuentra a su yo del pasado, gravemente herido por la explosión. Es la misma escena que vimos al inicio de la película. Lo ayuda y asegura que todo siga su curso. Paralelamente, el cliente, como hombre, se enamora de su versión femenina. El barman también roba al bebé de su versión femenina y lo deja en el orfanato, asegurando que todo ocurra como debe. Así se cierra el ciclo. El bebé, la niña, el hombre y el agente siempre fueron la misma persona. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Quédate aquí. Volveré. ¡Maldito infeliz! ¡Me engañaste! No voy a dejarla. Lo lamento si te sientes engañado. Como tú lo dijiste, algunas cosas son inevitables. Ya sabes quién es ella. Que estos hechos están pasando en el orden correcto. Pero no quiero dejarla. Jamás quise lastimarla. Saltó 22 años hacia adelante. No está acostumbrado a esa distancia. John tenía que desear esto. 100 crímenes se evitaron gracias a él. Pero el Fizzle Bomber aún sigue libre. La verdad sobre el terrorista y el final. En su último viaje, el barman descubre que el terrorista al que ha perseguido durante tanto tiempo es el mismo, en una versión futura. Este yo envejecido justifica sus acciones diciendo que sus actos salvaron más vidas de las que destruyeron. En una lavandería, el barman, ahora enfrentado con esta aterradora verdad, toma una decisión. Aunque no quiere hacerlo, mata a su yo futuro para evitar más tragedias. Oh, Dios. Te ves bien. Eres un asesino. He salvado más vidas de las que podría haber salvado. Matas personas inocentes. Recortes de futuro que nunca han pasado. Yo los previne. Vidas salvadas. Derrame químico. Ese chofer jamás llegó al trabajo. En 1991, 1861 vidas salvadas. Jamás me convertiré en ti. No digas eso. No digas eso. Ahora si me disparas, te convertirás en mí. Así es como pasa. La película termina con el barman reflexionando sobre su vida, sus elecciones y el interminable ciclo en el que está atrapado.
A través de una grabadora, deja un mensaje para su sucesora, cerrando este eterno bucle donde todo está predestinado. Tendrás que tomar decisiones difíciles. ¿Debemos cambiar nuestros futuros? Yo no lo sé. La única cosa que sé, te extraño terriblemente. Predestinación nos muestra una de las paradojas temporales más complejas y fascinantes del cine. Un personaje que es su propia madre, padre, hijo, amante y enemigo. Todo está conectado en un ciclo que no tiene principio ni fin. ¿Tú qué harías si tu destino estuviera completamente predeterminado?